Durante una década, la principal directriz en la vida de Valentina fue no ser vista. Su rutina consistía en dejar impecable cada rincón, desvanecerse antes de que los invitados hicieran su aparición y ser solo una presencia silenciosa en los corredores de la mansión Montenegro. Pero esa noche la señalaron como ladrona frente a todos. Un error garrafal. Lo que no sabían era que el único testigo de la verdad tenía 7 años y estaba a punto de observarlo todo. Mi collar no está. La voz de doña Isabel, filosa como un cristal roto, atravesó la música y las conversaciones del salón. El ambiente festivo se paralizó. Todas las miradas se clavaron en la matriarca, de pie con las manos en la cintura, el rostro convertido en una máscara de furia. Sus ojos recorrieron los rostros de los presentes, ignorándolos hasta detenerse, fríos como témpanos de hielo, en Valentina. ¿Dónde lo pusiste? Valentina se quedó helada. La bandeja de plata que sostenía pareció adquirir el peso de 1 tonelada, haciendo que las copas de cristal temblaran peligrosamente. Yo no entiendo, señora. Estaba en la cocina. Ricardo, el sobrino de Isabel, se acercó con un aire de falsa serenidad. Tía, por favor, no saquemos conclusiones apresuradas. Miró a Valentina con un desprecio apenas disimulado. No creo que ella llegara tan lejos. La insinuación venenosa quedó flotando en el aire. Los invitados, antes sonrientes, se transformaron en un jurado mudo. Los susurros comenzaron a propagarse como un incendio en pasto seco. En lo alto de la escalera de mármol, el pequeño Mateo observaba la escena, aferrado a un dinosaurio de felpa. Sus ojos infantiles no veían a la empleada acusada, sino la sonrisa casi imperceptible que su primo Ricardo intentaba disimular. Doña Isabel avanzó un paso, el rostro desfigurado por la ira. Agarró el brazo de Valentina, sus largas uñas hundiéndose en su piel. Tu bolso. Quiero revisar tu bolso. Ahora, o te juro que de aquí sales directo a la comisaría. El rostro de Valentina perdió todo color. Buscó a su alrededor una sola mirada de compasión, pero solo encontró curiosidad y juicio. ¿Cómo podría defenderse de algo así? ¿Cómo demostraría su inocencia cuando su verdugo ya había dictado la sentencia? El agarre de doña Isabel era frío e implacable. No fue el dolor de las uñas en su piel lo que la impactó, sino el peso de los anillos de oro y diamantes presionando su brazo. Ese contacto, cargado de poder y desprecio, fue el detonante. El murmullo acusador de los invitados comenzó a distorsionarse, a alejarse, como una radio perdiendo la señal. El brillo hostil de las luces del salón se disolvió en un calor suave, el recuerdo de un sol de atardecer. El frío, apretón en su muñeca, se transformó en otra cosa, un toque pequeño y gentil que conocía también. La mente de Valentina viajó 1 año atrás, al jardín trasero. Mateo, con sus 6 años y una sonrisa a la que le faltaba un diente, corrió hacia ella. Le extendió un papel arrugado, un dibujo hecho con crayones. Era ella, con un cabello de garabatos negros y un vestido azul, junto a un niño pequeño. Para ti, Valentina, dijo él, con la voz llena de orgullo, porque tú eres mi amiga de verdad. Puso su manita sobre el brazo de ella, un contacto tibio y pegajoso por algún dulce, justo en el mismo lugar donde ahora sentía el hielo de la acusación de su madre. La imagen se desvaneció, reemplazada por la penumbra de su propia cocina, meses antes. Sobre la mesa, una carta con un sello rojo, un aviso de desalojo. Valentina sintió el mismo nudo en el estómago, la misma falta de aire en los pulmones. Miró hacia su habitación, donde su propio hijo dormía, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Ese trabajo en la mansión no era un lujo, era la frágil barrera que la separaba del desastre. Robar algo sería como prenderle fuego a su propio bote salvavidas, con su hijo adentro. La idea era tan absurda que resultaba dolorosa, y entonces, una última imagen, más reciente,
La asaltó. Estaba quitando el polvo de la biblioteca, en silencio, cuando escuchó la voz de Ricardo, un susurro venenoso desde el balcón. «No me importa cómo. Vende algo, consigue un préstamo, haz lo que sea. Necesito ese dinero para el viernes». Colgó el teléfono y, al darse la vuelta, su mirada se encontró con la de Valentina. Su rostro se endureció. «No oíste nada, ¿entendiste?», dijo, más como una orden que como una pregunta. En ese momento, ella solo bajó la cabeza y siguió con su trabajo, pero ahora el recuerdo de esa desesperación en su voz era como una sirena. «¿Qué estás esperando? Te ordené que abrieras el bolso». El grito de doña Isabel rasgó el velo de sus recuerdos, devolviéndola a la brutal realidad. El calor del sol en el jardín había desaparecido. El miedo de la carta de desalojo no era nada comparado con esto. Impaciente, la dueña de casa no esperó una respuesta. Con un tirón violento, le arrancó el bolso del hombro. La correa de cuero gastado se rompió. Todo lo que había adentro se esparció por el suelo de mármol pulido. Un juego de llaves, un labial, una cartera vieja y un pequeño portarretratos con la foto de su hijo sonriendo. La imagen del niño cayó boca arriba, su rostro inocente, mirando al círculo de acusadores. A los pies de Valentina, su vida entera parecía expuesta y profanada sobre el mármol frío. La cartera con unas pocas monedas, las llaves de su humilde casa, el labial barato. Su primer instinto fue proteger la foto de su hijo, arrastrando el portarretratos hacia sí misma, como si pudiera esconder su sonrisa de las miradas crueles que la rodeaban. Su deseo era un grito atrapado en la garganta: justicia, no la justicia de los tribunales, sino la verdad, la simple, jadeante, desesperada verdad. Intentó ponerse de pie, las manos temblando tanto que apenas podía recoger sus pertenencias. «Doña Isabel, por favor». Su voz salió como un susurro ronco, quebrado. «Usted me conoce desde hace 10 años. 10 años. Vi crecer a Mateo. Jamás tocaría algo que no es mío. Por favor, tiene que creerme». No miraba solo a la dueña de casa. Su mirada recorría el salón implorando. Buscaba un rostro, una señal, una chispa de duda en medio de ese mar de certeza. Pero no encontró nada. Los invitados eran estatuas de desdén. Algunos desviaban la mirada, avergonzados. Otros la observaban con una curiosidad morbosa, como si fuera un espectáculo grotesco. Cada segundo de silencio era una palada de tierra sobre su dignidad. Lo intentó de nuevo, con la voz un poco más alta, teñida de pánico. «Podemos revisar las cámaras. La casa tiene cámaras por todas partes. Ellas lo demostrarán». Su intento de apelar a la lógica se estrelló contra un muro de arrogancia. Doña Isabel soltó una risa corta y sin humor. «¿Cámaras? ¿Para qué perder mi tiempo probando lo obvio? No necesito cámaras, Valentina. Tengo mis ojos. Y estoy viendo a una ladrona frente a mí». La frase fue un golpe final. La palabra de Isabel era ley en esa casa. La realidad que se imponía sobre cualquier hecho. La verdad no importaba. Lo que importaba era lo que ella decidía que era la verdad. Y, en ese momento, Valentina era culpable. Su cuerpo entero flaqueó. El último hilo de esperanza se rompió. Sus manos cayeron a los costados, renunciando a juntar los pedazos de su vida del suelo. Fue entonces cuando Ricardo dio un paso al frente, el depredador disfrazado de buen samaritano. «Tía, por favor, no te alteres. Deja que yo me encargue». Se agachó junto a Valentina, con una sonrisa falsa en los labios. «Vamos, Valentina, déjame ayudarte a recoger tus cosas. Estás muy nerviosa». Con movimientos rápidos y precisos, empezó a meter los objetos de vuelta en el bolso roto. Valentina estaba tan aturdida que apenas registró su acción. Él tomó la cartera, y sus dedos ágiles se movieron por un instante, casi demasiado rápido para ser visto. Luego, se levantó, sosteniendo algo pequeño y brillante entre el pulgar y el índice.
Era un pequeño broche de oro, con un diminuto diamante incrustado, idéntico al del collar desaparecido. Lo alzó contra la luz. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? La pregunta era pura actuación. El silencio en el salón se hizo más profundo, pesado, sofocante. Valentina miró el objeto y la sangre se le heló en las venas. Eso no es mío, tartamudeó, el pánico creciendo como una marea. Nunca he visto eso en mi vida. Tú lo pusiste ahí. Sus ojos se clavaron en Ricardo, la acusación desesperada y certera. Ricardo se rió, un sonido de burla que resonó en el salón. ¿Yo? Valentina, ¿por qué haría algo así? Estaba caído justo al lado de tu cartera. Quizás se desprendió del collar cuando lo guardabas. La lógica era perversa, irrefutable para quienes querían creer. Doña Isabel le quitó el broche de la mano, analizándolo. Su expresión se endureció aún más. ¡Silencio!, le ordenó a Valentina con la voz cortante. Basta de mentiras. Los ladrones siempre se hacen las víctimas. Es lo primero que aprenden. La pequeña y dolorosa derrota fue sellada. Cualquier vestigio de duda que pudiera existir en los invitados se evaporó, reemplazado por la fría certeza de la culpa. Ya no la veían como una persona, sino como un estereotipo. La empleada ingrata que traicionó la confianza de sus patrones. Estaba completamente sola, ahogándose en una mentira perfectamente construida. Un zumbido se apoderó de los oídos de Valentina. El mundo a su alrededor perdió el foco, los colores se mezclaron en borrones de riqueza y desprecio. El peso de la humillación era físico, una mano invisible empujando sus hombros hacia abajo, forzándola a doblegarse. ¿Qué hago ahora? La pregunta resonaba en su mente, pero no había respuesta. ¿Qué oportunidad tenía realmente? Una empleada de limpieza, con las manos callosas y un bolso roto, contra el poder, el dinero y la influencia de esa familia. ¿Quién, en su sano juicio, le creería a ella? Las palabras de Isabel, los ladrones siempre se hacen las víctimas, martillaban en su cabeza. ¿Y si eso era lo que todos pensaban? ¿Y si al luchar solo parecía más culpable, más desesperada? El miedo comenzó a envolverla, un miedo frío y paralizante. No era miedo a la cárcel exactamente, era el miedo a lo que vendría después, el miedo por su hijo. Imaginó su rostro, la vergüenza que sentiría en la escuela, el hijo de la ladrona, la mancha que esa noche dejaría en su vida para siempre, una herencia de deshonra que nunca quiso darle. Quizás era más fácil aceptar. Tal vez, si confesaba, si lloraba e imploraba perdón, la furia de doña Isabel se aplacaría. Tal vez solo la despediría, sin llamar a la policía. Sería el fin de su empleo. Pero quizás le ahorraría a su hijo la humillación pública. Rendirse parecía el único camino sensato, la única forma de contener el daño. Sus ojos, nublados por lágrimas no derramadas, vagaron sin rumbo por el salón y se detuvieron en la escalera. Mateo todavía estaba allí, en el mismo lugar, inmóvil como una pequeña estatua. La miraba fijamente, y en su rostro no había el desprecio de los adultos. Había confusión, había miedo, y más que nada, había una pregunta silenciosa en sus ojos, una pregunta que atravesó el corazón de Valentina. ¿Tú lo hiciste? En ese instante, algo cambió. La resignación se hizo añicos. Ese niño, que la llamaba amiga y le regalaba dibujos, no merecía vivir en un mundo donde la mentira vencía tan fácilmente. Su propio hijo no merecía una madre que se rendía. La lucha ya no era solo por su inocencia. Era por la verdad, era por demostrarle a ese niño asustado en la escalera que vale la pena luchar por lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. El miedo no desapareció, pero algo más fuerte creció a su lado, la furia. Una furia fría y decidida. Lentamente dejó de temblar. Levantó la barbilla, sintiendo el dolor en el brazo donde Isabel la sujetaba, y por primera vez la miró directamente a los ojos.
El pánico había desaparecido de su mirada, reemplazado por una llama de desafío que sorprendió a todos. No dijo una palabra, pero su decisión estaba tomada. No iba a rendirse, iba a luchar. El desafío silencioso en la mirada de Valentina fue como arrojar gasolina al fuego de la ira de doña Isabel. La matriarca, que esperaba lágrimas y súplicas, recibió una dignidad que no podía controlar, y eso la enfureció más que cualquier confesión. Retrocedió un paso, el rostro como una máscara de repulsión, y proyectó la voz para que cada rincón del salón pudiera oír su sentencia. «Se acabó, Valentina. Ya no trabajas aquí». La declaración quedó suspendida en el aire, final e irrevocable. «Durante 10 años te abrí las puertas de mi casa, de mi hogar, te di mi confianza, un privilegio que claramente no supiste valorar». Valentina permaneció de pie, inmóvil. No suplicó, no lloró. Simplemente absorbió las palabras, sintiéndolas como piedras lanzadas contra su pecho. Por dentro, su mundo se desmoronaba, pero por fuera se aferraba al último vestigio de orgullo que le quedaba. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. «No estás solamente despedida», continuó Isabel, saboreando cada palabra. «Eres una vergüenza, una ladrona común. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo y nunca más vuelvas a poner un pie aquí». Los invitados observaban todo con una atención hipnótica. No había compasión en sus miradas, solo la fascinación morbosa de quien observa una tragedia a distancia. Eran espectadores pasivos de una ejecución social, y su pasividad era en sí misma una forma de complicidad. Para ellos, Valentina ya no era una mujer, madre y trabajadora. Era simplemente el personaje central de un drama inesperado que animaba la fiesta. Su silencio era un muro impenetrable contra el cual la inocencia de Valentina se hacía añicos. Estaba sola, una isla de desesperación rodeada por un océano de indiferencia. Viendo que su tía no lograba quebrar el espíritu de Valentina, Ricardo decidió intervenir. Quería aplastarla, convertir su dignidad en polvo. Con una sonrisa de lado se dirigió a la audiencia de invitados. «Piénsenlo bien», comenzó, en un tono de falsa reflexión. «Si tuvo el valor de llevarse un collar de diamantes, imaginen las pequeñas cosas que habrán desaparecido a lo largo de 10 años. El collar fue solo lo que mi tía Isabel notó». Las palabras plantaron una semilla de veneno en la mente de todos. Las miradas curiosas se volvieron sospechosas. Una mujer al fondo del salón, con un vestido de seda azul, le susurró a su esposo: «Es cierto, mi anillo de zafiro desapareció el verano pasado. Ella estaba aquí ese día». La mentira se propagó como una infección. La humillación dejó de ser un ataque de Isabel para convertirse en un esfuerzo colectivo. Ricardo, sintiendo el apoyo del público, continuó su espectáculo. «Gente como ella no tiene límites. Uno les ofrece la mano y ellos quieren el brazo, el cuello, lo que sea que esté brillando. Está en su naturaleza». La frase prejuiciosa fue recibida con asentimientos de cabeza y murmullos de aprobación. El grupo, antes pasivo, ahora se había convertido en cómplice activo del linchamiento. Risitas crueles comenzaron a escucharse por el salón. No se reían de un chiste, se reían de ella, de su pobreza, de su condición, de su desgracia. Valentina sentía cada risa como una bofetada. El salón parecía encogerse, el aire se volvía enrarecido, pesado con el desprecio colectivo de personas que nunca supieron su apellido, pero que ahora se sentían con el derecho de juzgar su alma. Fue la risa lo que la despertó de la parálisis. Una oleada de furia justa subió por su garganta, más fuerte que el miedo. Ignoró a Isabel, ignoró a los invitados. Sus ojos se clavaron en Ricardo, el arquitecto de su ruina. «¿Por qué?», preguntó, la voz sorprendentemente firme, cortando la habladuría. «¿Por qué estás haciendo esto, Ricardo?». La pregunta directa, cargada con la fuerza de la verdad, lo tomó por sorpresa. Por un breve segundo,
La sonrisa vaciló en su rostro. Uno o dos invitados dejaron de reír, mirándolo, una sombra de duda en sus semblantes. En ese instante fugaz, pareció que ella podría darle la vuelta al juego, que la verdad tenía una oportunidad. Pero Ricardo era un maestro en su oficio. Rápidamente se recompuso y asestó el golpe más cruel de todos, usando la pureza de un niño como su arma. Se volvió hacia Isabel con una expresión de falsa piedad. «Tía, no quería decir nada, pero ahora lo entiendo. Mateo me contó el otro día que Valentina andaba muy triste, siempre llorando en voz baja en la cocina». Hizo una pausa dramática. Dijo que tenía miedo de que la desalojaran, que no tenía dinero para pagar el alquiler. La revelación cayó en el salón como una bomba. La compasión que la historia podría haber generado se convirtió instantáneamente en la prueba de un motivo. La lucha de Valentina por sobrevivir fue retorcida y presentada como la mentalidad de una criminal. Ella lo miró, impactada por la traición. De hecho, se había desahogado con el pequeño Mateo, que la vio llorando un día, y la inocencia del niño fue usada para tejer la soga que ahora se apretaba en su cuello. «¿Usaste a un niño?», susurró, la voz embargada de horror. Ricardo se encogió de hombros. «Solo até cabos, Valentina. Necesitabas dinero. El collar desapareció. No hay que ser un genio». El intento de defensa de Valentina fue aplastado, y la verdad, distorsionada, se convirtió en su sentencia de culpa final. Con la mención del desalojo, el último rastro de civilidad de doña Isabel desapareció. Todo tenía sentido para ella ahora. La empleada desesperada, la oportunidad, el robo. Se sintió completamente justificada en su crueldad. «¡Seguridad!», gritó, la voz estridente resonando en el mármol. «¡Saquen a esta mujer de mi casa!». «¿Ahora?». Dos hombres uniformados, que hasta entonces observaban desde la puerta, se movieron hacia Valentina. Ella no se resistió. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Mientras uno de los guardias la sujetaba firmemente del brazo, Isabel caminó hacia su bolso en el suelo. Lo abrió, sacó de adentro un fajo de billetes y con un gesto de desprecio supremo, arrojó el dinero a los pies de Valentina. Los billetes se esparcieron por el suelo, mezclándose con sus pocas pertenencias. «Toma», dijo Isabel, la voz goteando veneno, «tu último pago y un extra por tu deplorable situación. Para que no digas que no soy caritativa, ahora desaparece de mi vista antes de que llame a la policía para que termine el trabajo». La humillación fue absoluta. El dinero en el suelo no era un pago, era una marca, un acto que la rebajaba a algo menos que humano, un problema que se resolvía con algunos billetes. Valentina no miró el dinero. No dijo nada. No había nada más que decir. Con la mirada vacía, se dejó arrastrar hacia afuera, pasando por el pasillo de rostros que ahora la ignoraban, ya volviendo su atención a las bebidas y las conversaciones. El sonido de la fiesta reanudándose llegó a sus oídos, mientras la puerta principal se cerraba detrás de ella, un sonido hueco y final. Sola, en la oscuridad de la noche, lo único que resonaba en su mente era una frase corta y devastadora: «Ellos ganaron». El autobús avanzaba ruidosamente por las calles nocturnas de la ciudad, un monstruo de metal indiferente al pedazo de ser humano en que Valentina se había convertido. Apoyada contra el frío cristal de la ventana, veía las luces de los edificios arrastrarse como heridas abiertas en la oscuridad, cada una de ellas un hogar donde la vida continuaba, ajena a su ruina. Se sentía invisible, un fantasma ya olvidado. La humillación era una brasa ardiendo en su pecho, y con cada sacudida del vehículo, las escenas de esa noche la asaltaban de nuevo. El rostro de Isabel, la sonrisa de Ricardo, el dinero arrojado a sus pies. Cada recuerdo era un nuevo golpe, cada detalle un nuevo cuchillo girando en la herida. ¿Qué quedaba ahora?
volver a su pequeño apartamento y contarle a su hijo que su madre era, a los ojos del mundo, una ladrona. Mudarse de ciudad, de nombre, intentar empezar de cero, cargando para siempre la mancha de esa acusación, rendirse. La palabra era seductora, un bálsamo para su alma exhausta. Rendirse significaba el fin del dolor, el fin de la lucha, significaba desaparecer. Al bajar en su parada, el aire frío de la madrugada la golpeó, pero apenas lo sintió. Caminó por las calles de su barrio como un autómata, cada paso un esfuerzo monumental. Abrió la puerta de su casa y fue recibida por el silencio. Un silencio que por primera vez no le pareció pacífico, sino vacío, cómplice de su soledad. Dejó caer el bolso roto al suelo, un testimonio mudo de su derrota. Encendió la luz de la cocina y sus ojos fueron atraídos de inmediato hacia la puerta del refrigerador. Allí, sujeto por un imán de mariquita, estaba el dibujo de Mateo. Un sol amarillo en la esquina, una casa torcida y dos figuras de palitos tomadas de la mano. Arriba, con la caligrafía vacilante de un niño, estaba escrito: Mateo y Valentina, mejores amigos. Se acercó, tocando el papel con la punta de los dedos. Ese trozo de papel contenía un universo de inocencia y confianza, un mundo que había sido brutalmente asesinado esa noche. Y entonces vio el rostro de Mateo en su mente. No el del dibujo, sino el de la escalera. El rostro asustado, confuso, buscando en ella una respuesta. ¿Lo decepcionaría? ¿Dejaría que creciera creyendo en esa terrible mentira? ¿Dejaría que la sonrisa cruel de Ricardo fuera la imagen final de esa historia? No. Una nueva sensación, más cálida y poderosa que la vergüenza, comenzó a subir por sus venas. Era furia, una furia pura, helada y lúcida. Le habían quitado su trabajo, su dignidad. No le quitarían su verdad. La niebla de la desesperación comenzó a disiparse, ahuyentada por la llama de la rabia. Su mente, antes paralizada por el trauma, comenzó a trabajar, a buscar, a encontrar un arma. Si su palabra no valía nada, necesitaría algo que no pudiera ser refutado. Piensa, Valentina, piensa. Y entonces, el recuerdo que antes era solo un detalle extraño, ahora brillaba como un reflector. Ricardo al teléfono en la biblioteca. Cerró los ojos, forzándose a recordar. Su voz, baja y siseante. Las palabras exactas: necesito ese dinero para el viernes. La urgencia, el pánico contenido. Necesitaba dinero. Desesperadamente. El collar no fue un acto de codicia, fue un acto de desesperación. El motivo estaba allí, claro como el día, pero un motivo no era una prueba. Doña Isabel se había burlado de la idea de las cámaras, pero era exactamente allí donde debía estar la prueba. En algún lugar, en algún archivo digital, la verdad estaba registrada. Pero ¿cómo acceder a ella? Era persona non grata en esa casa. Los guardias que la arrastraron hacia afuera jamás la dejarían pasar por el portón. Y entonces, un nuevo nombre surgió en su mente. Javier, el guardia de seguridad del turno de noche. Un hombre amable, padre de 3 niñas, que siempre le preguntaba por su hijo. Una vez, cuando su niño tuvo fiebre alta, Javier la ayudó a conseguir un taxi y se ofreció a cubrir su salida temprana. Era un buen hombre. Tenía acceso. La esperanza, frágil pero real, comenzó a brotar en su pecho. Corrió hacia el pequeño escritorio en la sala, revolviendo un cajón lleno de papeles viejos hasta encontrar lo que buscaba. Una agenda vieja con los contactos del personal de la mansión. Hojeó las páginas con los dedos temblorosos, pasando por jardineros, cocineras, hasta encontrar Javier, Seguridad Noche. Al lado un número de celular. Ese número era su única oportunidad, su única arma. Tomó su celular, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, y marcó los dígitos. Su dedo flotó sobre el botón verde de llamada, temblando. Llamar era cruzar un punto sin retorno, era declarar la guerra. Respiró hondo,
miró una vez más el dibujo en el refrigerador y presionó el botón. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono resonaba en el silencio del apartamento, un martillo golpeando el yunque de la ansiedad de Valentina. Estaba a punto de colgar, de rendirse a la idea de que estaba sola, cuando una voz grave y somnolienta respondió. «¿Aló? Habla Javier». Por un instante, Valentina dudó. La enormidad de lo que estaba pidiendo la paralizó. «Javier, soy Valentina, de la casa de doña Isabel. Disculpa que llame a esta hora, sé que...». Su voz se quebró. Javier, ahora más despierto, cambió el tono. «¿Valentina? ¿Qué pasó? Me enteré de lo que ocurrió. Lo siento mucho». La simpatía en su voz fue la pequeña grieta que Valentina necesitaba. Le contó toda la historia, las palabras saliendo rápidas y tropezadas, un torrente de injusticia y desesperación. Le habló de la acusación, del broche plantado, de la sonrisa de Ricardo. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, sin aliento, hubo una larga pausa. «Lo sabía», dijo él finalmente, la voz baja y cargada de convicción. «Nunca confié en ese muchacho. Siempre caminando por la casa como si fuera el dueño, con esa mirada que mide el valor de todo. Te creo, Valentina, 100%. Valentina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero esta vez eran de alivio. Ya no estaba sola. «Las cámaras, Javier. La prueba tiene que estar en las cámaras». «Sí», asintió él, «pero tenemos que ser rápidos. El sistema principal borra todo en 72 horas. Las cámaras secundarias, las del perímetro, en solo 24. El tiempo corre. Encuéntrame en la entrada de servicio de atrás en media hora. Que no te vean». Valentina sintió una oleada de adrenalina. «Vamos a demostrar la verdad», dijo, la voz firme por primera vez en horas. Javier respondió, y había un tono de acero en su voz. «No, Valentina, vamos a hacer que se traguen cada mentira». La callejuela trasera de la mansión estaba oscura y silenciosa. Valentina se deslizó entre las sombras, el corazón martillando. Javier la esperaba junto al portón y la condujo rápidamente a la pequeña garita de seguridad, un cubículo apretado con olor a café y desinfectante, iluminado solo por el brillo azulado de media docena de monitores. «Siéntate, aléjate de la ventana», ordenó en un susurro. Con la agilidad de quien conoce cada atajo del sistema, comenzó a teclear. En la pantalla principal aparecieron mosaicos de imágenes de la casa, vacía y dormida. Javier aisló la cámara del pasillo del segundo piso y retrocedió la grabación a la hora de la fiesta. Y ahí estaba. La imagen granulada mostraba a Ricardo caminando sigilosamente por el pasillo, mirando a ambos lados antes de deslizarse dentro de la habitación de doña Isabel. Minutos después salía, con el paso apresurado, el rostro tenso. La imagen no mostraba el robo, pero confirmaba su mentira de que no se había acercado a la habitación. Ver aquello, en blanco y negro, transformó el dolor de Valentina en algo más duro, más frío. El miedo que la había paralizado por horas se calcinó, convirtiéndose en una ira helada y enfocada. Esa imagen no era solo una prueba, era un insulto. Su arrogancia, su certeza de que saldría impune, de que ella era lo suficientemente desechable como para servir de chivo expiatorio. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. El sentimiento de víctima se desvaneció, reemplazado por la determinación de una cazadora. «Esto es bueno», dijo, la voz baja, controlada. «Pero no es suficiente. Dirá que fue a buscar una aspirina para su tía. Le creerán. Necesitamos algo que no pueda negar, algo que muestre el collar». Javier se rascó la barba incipiente, los ojos fijos en la pantalla pensando. Buscó en las otras cámaras, de la sala, de la cocina, de la entrada principal. Nada. Ricardo había sido cuidadoso. «Maldición», murmuró. Conocía los ángulos de las cámaras principales.
Valentina sintió un escalofrío de desesperación. ¿Estarían tan cerca para fallar? Y entonces Javier chasqueó los dedos. Espera, la cámara 7B. Nadie nunca se acuerda de ella. Tecleó un nuevo comando y una nueva imagen apareció en la pantalla, oscura y de calidad inferior. Mostraba una parte del jardín trasero, cerca del muro alto que separaba la propiedad de la calle. Uso esta para vigilar un punto ciego en el muro. La iluminación es infrarroja, no es muy buena, pero... Retrocedió la grabación. Durante largos minutos, la pantalla solo mostró los árboles meciéndose, y entonces apareció una figura. Era Ricardo. Miraba nerviosamente hacia la casa antes de hacer una señal. De la oscuridad junto al muro surgió otra figura, un hombre con capucha. El momento de la verdad había llegado. La cámara estaba lejos, pero la acción era inconfundible. Ricardo sacó algo brillante del bolsillo. El collar. Se lo entregó al hombre, quien a cambio le pasó un sobre grueso. El intercambio duró menos de 10 segundos, pero todo estaba allí. El crimen, la prueba, la verdad irrefutable. Valentina sintió que el aire volvía a sus pulmones, una bocanada de triunfo. «Lo tenemos», susurró. «Tenemos que llevar esto a la policía». Javier negó con la cabeza. «La policía lo arrestará, sí, pero tu humillación fue pública, Valentina. Tu venganza también tiene que serlo». Tenía razón. Entregarlo a la policía no limpiaría su nombre a los ojos de esa gente. Necesitaba que ellos lo vieran. «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana por la noche. Doña Isabel dará una cena para la familia, para superar el pequeño incidente de hoy», dijo con ironía. Ese sería el escenario. «Bien, el plan es este», dijo Javier, abriendo ya una ventana de transferencia en la computadora. «Voy a guardar este archivo en un pendrive para ti. Es nuestra única copia». Insertó el pequeño dispositivo y hizo clic en descargar. Una barra de progreso apareció en la pantalla, moviéndose con una lentitud torturante. «La red aquí es lenta. Tardará unos minutos». Valentina observaba la barra azul arrastrarse. Cada segundo parecía una hora. El alivio del descubrimiento daba paso a una nueva tensión. Todo dependía de ese pequeño archivo. De repente, una alerta roja parpadeó en la esquina de la pantalla, agresiva y urgente. «Alerta. Eliminación automática de archivos secundarios programada. Tiempo restante. 0500». El corazón de Valentina dio un vuelco. «Javier, ¿qué es eso?». «El ciclo de 24 horas», dijo, el rostro palideciendo. «El sistema va a borrar el archivo en 5 minutos, y la transferencia ni siquiera va por la mitad». El pánico se instaló en el pequeño cubículo. La barra de progreso se movía como si estuviera atrapada en el barro. 4:30. Javier comenzó a teclear furiosamente, intentando cancelar procesos en segundo plano, cualquier cosa que pudiera liberar un poco de ancho de banda. 3:0. La barra estaba en 70%. «¡Vamos, vamos, vamos!», siseaba a la máquina. 2:0. El sudor corría por la frente de Valentina. Podía sentir el archivo, su verdad, escurriéndose entre sus dedos. 1:0. 85%. Era una carrera imposible. 30 segundos. 95%. Valentina contuvo la respiración, los ojos fijos en la pantalla, el sonido de su propio corazón pulsando en sus oídos. 10 segundos. 99%. La cuenta regresiva y la barra de progreso parecían que iban a chocar. 5, 4, 3. La pantalla parpadeó. Transferencia completada. Segundos después, el aviso cambió a archivos eliminados. Lo habían logrado. Por una fracción de segundo, habían arrancado la verdad de las garras del olvido. Javier se reclinó en la silla, exhausto, y retiró el pendrive. Se lo extendió a Valentina, el pequeño trozo de plástico pareciendo el objeto más pesado y precioso del mundo. Ella lo tomó, la mano firme, el metal frío contra su piel. Él la miró a los ojos, el agotamiento dando paso a una determinación sombría. «Mañana por la noche», dijo. «Es ahora o nunca». El día siguiente fue el más largo de la vida de Valentina.
El pendrive en su bolsillo parecía quemar, un secreto pesado y poderoso. Se reunió con Javier en una pequeña panadería en el centro de la ciudad, un lugar anónimo donde el olor a pan caliente contrastaba con la frialdad del plan que trazaban. Sobre una mesa de metal, entre tazas de café, Javier dibujó un mapa del comedor en una servilleta. «Es aquí», dijo, señalando con el bolígrafo. «El televisor tiene más de 80 pulgadas, está en la pared principal. Todos estarán sentados frente a él. Doña Isabel siempre se sienta en la cabecera, aquí, con la mejor vista». Le encerró en un círculo un pequeño cuadrado en una esquina del mapa. «Esta es mi sala. Tengo control total de la red de la casa. En el momento en que des la señal, puedo reemplazar lo que sea que estén viendo en el televisor por nuestro video. El sistema es instantáneo». Él era el técnico, el hombre de la logística. Valentina era la directora de esa ópera de venganza. Ella miraba el mapa no como un dibujo, sino como un escenario. «No pueden estar esperando nada», dijo ella, la voz baja y controlada. «No voy a entrar gritando. Voy a esperar. Esperaré el momento en que estén más cómodos, quizás después del plato principal, cuando el vino ya haya hecho efecto y estén riendo, sintiéndose seguros en su pequeño mundo perfecto». Ensayó las palabras en su mente, visualizando la escena. El shock, la negación, la revelación. Javier la observaba, impresionado por la transformación. La mujer asustada y humillada de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por una estratega con ojos de acero. «¿Cuál es la señal?», preguntó. Valentina tomó el pendrive de la mesa. «Cuando ponga esto sobre la mesa», dijo, «será el comienzo del espectáculo». Pasaron otra hora repasando cada detalle, cada posible fallo, cada ruta de escape. Cuando se separaron, no había nada más que decir. Solo quedaba la noche y la trampa que esperaba pacientemente a sus presas. Al anochecer, Valentina se acercó a la mansión. Las luces doradas que se derramaban por las ventanas parecían burlarse de ella, una fiesta de la que había sido violentamente expulsada. El portón principal, que había cruzado miles de veces, ahora parecía una muralla infranqueable, y para su sorpresa, el rostro familiar del guardia diurno había desaparecido. En su lugar había un hombre enorme, con la mandíbula apretada y un uniforme impecable. El nombre Omar estaba bordado en su pecho. Valentina respiró hondo y se acercó. «Buenas noches. Necesito entrar para hablar con doña Isabel». El hombre ni siquiera miró su portapapeles. Sus ojos la evaluaron de arriba abajo con frialdad. ¿Su nombre? Valentina. El guardia soltó una risa baja, sin humor. «Valentina, el primer nombre de la lista. Órdenes expresas de la patrona. No está autorizada a acercarse a menos de 100 metros de esta propiedad». El corazón de Valentina se desplomó. El plan, tan cuidadosamente montado, desmoronándose en el primer obstáculo. «Pero es un asunto urgente, un malentendido que...» «Las órdenes no mencionan malentendidos», la cortó. «Mencionan llamar a la policía si no se retira de inmediato. Lárguese». Se dio la vuelta poniendo fin a la conversación, una muralla de músculos y órdenes. La derrota era un sabor amargo en su boca. Miró a través de las rejas de hierro, hacia la casa que contenía su justicia, tan cerca y tan inalcanzable. Estaba acabado, había fallado. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, con los hombros pesados por la derrota, vio un movimiento en el jardín delantero. Era Mateo, jugando cerca de una fuente con su niñera. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y las rejas. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa radiante al verla. La saludó, animado. Valentina forzó una sonrisa de vuelta, el corazón partiéndosele. Mateo comenzó a correr en su dirección, pero la niñera lo detuvo. «Mateo, no puedes ir ahí». Él vio al guardia impidiendo la entrada a Valentina, vio la tristeza en el rostro de ella y su pequeño mundo pareció entender la injusticia. Su rostro se ensombreció. Miró a la niñera,
al guardia, y entonces hizo lo único que un niño de 7 años puede hacer para cambiar el mundo. Creó el caos, lanzó un grito agudo y se tiró al suelo, comenzando el llanto más fuerte y escandaloso de su vida. «¡Quiero a Valentina! ¡Quiero a Valentina!», gritaba, pateando el césped. La niñera intentó calmarlo sin éxito. El guardia Omar, irritado, se giró para ver el origen de la conmoción. «¡Controle a ese niño!», le gruñó a la niñera. Durante 30 segundos cruciales, toda la atención en el frente de la casa estaba centrada en el pequeño niño y su ataque de furia y lealtad. Fue entonces cuando Valentina lo vio. Una luz parpadeó discretamente 2 veces desde la entrada de servicio en el lateral de la propiedad. Era la señal de Javier. Con el guardia y la niñera distraídos, corrió, el cuerpo pegado al muro alto, el corazón latiendo descontrolado. El pequeño portón de servicio estaba entreabierto. Se deslizó adentro, encontrando a Javier, que cerró el portón detrás de ella con un suave clic. «El niño es listo», susurró. «Ahora ve, por la parte de atrás. No hagas ruido». Valentina asintió, sin aliento, y se sumergió en la oscuridad del jardín bien cuidado. Se escondió detrás de una hilera de arbustos, el olor a jazmín llenando el aire. A través de las puertas de cristal del comedor podía ver a la familia reunida. Doña Isabel, Ricardo, todos ellos riendo y conversando. Estaba dentro. La trampa estaba montada. Ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado para atacar. El sonido de la risa resonaba en el comedor. Copas de cristal tintineaban y la luz de los candelabros se reflejaba en el brillo de la platería. Ricardo estaba en la cima de su poder, en el centro de atención, contando una historia que hacía sonreír a su tía Isabel con orgullo. Fue en ese exacto momento de comodidad y arrogancia que Valentina eligió para entrar. No tocó la puerta. Simplemente abrió la puerta de servicio y caminó hacia el interior del salón, deteniéndose bajo el arco de entrada. El silencio cayó como una guillotina. La risa murió en los labios de los invitados. Tenedores y cuchillos se detuvieron a medio camino de la boca. 6 pares de ojos se volvieron hacia ella, una mezcla de sorpresa, incredulidad e ira. Doña Isabel fue la primera en recuperarse, el rostro contorsionándose en una máscara de furia. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? ¡Omar!», gritó, buscando al guardia que debería estar vigilando. Pero Valentina no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en un único punto: Ricardo. Él, a diferencia de los demás, no parecía sorprendido. Parecía divertirse. Lentamente dejó su copa de vino sobre la mesa y se levantó, limpiándose los labios con una servilleta de lino. Una sonrisa de pura burla se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, miren lo que trajo el viento», dijo, la voz llena de un sarcasmo teatral. «La pequeña ladrona ha vuelto a la escena del crimen». «¿Qué pasa, Valentina? ¿Ya se te acabó el dinero que te dio mi tía?» Caminó en su dirección, rodeándola como un tiburón. «Debo admitir que tienes agallas. Aparecer aquí, frente a mí, después de lo que hiciste. Viniste a pedir perdón, a suplicar por tu trabajo de vuelta». Valentina permaneció inmóvil, el rostro sereno, lo que pareció irritarlo aún más. «No vine a pedir nada, Ricardo», dijo, la voz clara y firme, sin una pizca de miedo. «Vine a devolver algo que pertenece a esta familia, la verdad». Ricardo soltó una carcajada fuerte y forzada, buscando la aprobación de los demás. «¿La verdad, querida Valentina? Tú no entenderías la verdad ni aunque te sirviera la cena». Se detuvo justo frente a ella, el rostro a centímetros del suyo. «La única verdad que importa en este salón es la que sale de mi boca, así que por favor, entretennos. Muestra lo que quieras. No va a cambiar absolutamente nada». Valentina dio un paso atrás, alejándose de él, y con calma colocó el pequeño pendrive sobre la esquina de la pulida mesa del comedor. El gesto fue su señal. En el mismo instante,
La enorme pantalla de televisión en la pared, que antes mostraba un paisaje europeo, parpadeó y se puso negra. Un segundo después, apareció una nueva imagen, la grabación granulada de la cámara de seguridad del pasillo. Toda la mesa contuvo la respiración. Vieron la figura inconfundible de Ricardo, mirando a ambos lados antes de entrar en la habitación de su tía la noche anterior. El silencio era total. «Esta fue la noche pasada», comenzó Valentina, su voz resonando en el salón como la de una fiscal. Minutos antes de que el collar se diera por perdido, Ricardo afirmó a todos que no se había acercado a la habitación. Las miradas se movieron de la pantalla a Ricardo, que había perdido algo de color, pero aún intentaba mantener la compostura. Forzó una risa. «¿Eso? ¿Esa es tu gran prueba? Fui a buscar un analgésico para mi tía. Le dolía la cabeza por la fiesta. ¿No es así, tía Isabel?» Miró a su tía, buscando confirmación. «Eso no prueba absolutamente nada. Invadiste mi casa y hackeaste mi sistema de seguridad para mostrar un video inútil. Estás completamente loca». Valentina no se inmutó. Simplemente asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con él. «Tienes razón, Ricardo. Este video no prueba el robo». Hizo una pequeña pausa, dejando que la esperanza volviera al rostro de él. Y entonces dio el golpe de gracia. «Pero este de aquí sí». Miró la pantalla. Javier atendió su comando silencioso. La imagen del pasillo desapareció, reemplazada por la grabación oscura y de baja calidad de la cámara del jardín trasero. Todo el salón se inclinó hacia adelante, intentando descifrar las imágenes fantasmales. Y entonces lo vieron. Ricardo cerca del muro, entregando el brillante collar a una figura encapuchada. El intercambio por el sobre de dinero, rápido, clandestino y absolutamente inconfundible. Un suspiro colectivo recorrió el salón, un sonido de shock y traición. El audio del video, bajo y con estática, parecía el único ruido del universo. Fue el fin de la arrogancia de Ricardo. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. El aire de superioridad, la confianza, el desprecio, todo se desvaneció en un instante, reemplazado por un pánico puro y primitivo. Eso es», tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso la pantalla. «Es un montaje, un fraude. Ella lo hizo. Es una bruja que está tratando de destruirme». Sus ojos, ahora desorbitados por el pavor, saltaban de un rostro a otro en la mesa, buscando un aliado, un aval para su mentira hecha jirones. Pero no encontró ninguno. Solo encontró los ojos de su familia, antes llenos de admiración, ahora mirándolo con una expresión de horror y profundo desprecio. La trampa se había cerrado. La pantalla del televisor se puso negra, pero la imagen del intercambio clandestino permaneció grabada en la retina de todos en el salón. El silencio que siguió fue más pesado y condenatorio que cualquier grito. Era un vacío lleno de la verdad expuesta, cruda e innegable. Nadie miraba a Valentina. Todos los ojos, antes llenos de admiración por él y desprecio por ella, estaban ahora fijos en Ricardo. Él era el epicentro del terremoto que acababa de devastar el salón. La primera voz que rompió el silencio no fue la de Isabel, sino la de su esposo, Alfonso, un hombre que rara vez hablaba. Dijo solo una palabra, el nombre de su sobrino, pero el tono era de un asco profundo, de una decepción que cortaba más que la ira. «Ricardo», fue el crujido de una rama que precede a la avalancha. Inmediatamente los murmullos comenzaron, primero bajos, luego ganando fuerza, una ola de repulsión que crecía a cada segundo. «No puedo creerlo», dijo una prima, alejando su silla de la mesa como si él fuera contagioso. «Robar a tu propia familia y culpar a una inocente». Un tío, que siempre lo había elogiado por su astucia en los negocios, negaba con la cabeza lentamente. «¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra para nuestro apellido!». El cambio en el salón fue sísmico.
El apoyo, la admiración, la lealtad familiar, todo se hizo polvo. Los aliados retrocedieron dejándolo completamente solo en su isla de pánico. Doña Isabel, la principal defensora de Ricardo, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro, antes enrojecido de ira contra Valentina, ahora estaba pálido de shock. La furia todavía estaba allí, pero su objetivo había cambiado. Miraba al sobrino que había criado como a un hijo, no con amor, sino con el horror de quien se da cuenta de que ha albergado una serpiente en su pecho. La traición de él no había sido solo el robo de una joya, sino el robo de su confianza, de su juicio, de su dignidad. La había hecho quedar como una tonta frente a todos. La audiencia, que un día se rió de Valentina, ahora se volvía contra él con la ferocidad de una jauría. Él era el paria, el traidor. Sintiendo la red de desprecio cerrarse a su alrededor, el instinto primario de Ricardo tomó el control. Necesitaba huir. Con un movimiento brusco, empujó su silla hacia atrás y corrió hacia la puerta del pasillo, desesperado por escapar de ese tribunal de miradas. Pero su camino fue bloqueado por Alfonso, quien se levantó y se plantó como una roca en la salida. Acorralado, Ricardo recurrió a su última arma, la autocompasión. Su cuerpo tembló, y lágrimas de pánico y desesperación comenzaron a correr por su rostro. Se volvió hacia su tía, con las manos en súplica. «Tía, por favor, perdóname», sollozó. «Yo no quería, estaba desesperado. Eran deudas de juego. Me amenazaron, dijeron que me harían daño, iba a devolverlo, te juro que sí. No tuve opción». La confesión era un torrente de excusas andrajosas, un intento patético de pintarse como víctima. Pero nadie compró su actuación. Habiendo presenciado su crueldad calculada, su frialdad al destruir la vida de Valentina para salvarse, su familia no sentía nada más que repulsión. «Tuviste una opción», dijo Isabel, la voz baja y letal, cada palabra un fragmento de hielo. «Pudiste haberme pedido ayuda, pero preferiste robar, mentir y destruir a una mujer honesta. Tu debilidad no te sirve de excusa». Y entonces, cuando parecía que la caída de Ricardo no podía ser más completa, una pequeña figura entró en el salón, atraída por los gritos. Era Mateo. Se había colado adentro, sus grandes ojos observando la escena. Vio a su primo llorando, a su abuela furiosa y a Valentina de pie, tranquila y digna. Caminó lentamente hacia el centro del salón, el pequeño dinosaurio de felpa todavía en sus brazos. Todos se detuvieron para mirarlo. El niño se acercó a Ricardo, quien lo miró con una esperanza desesperada, quizás buscando la compasión de un niño. Pero los ojos de Mateo no contenían compasión, solo la claridad devastadora de la verdad. Levantó su pequeño brazo, apuntó con el dedo índice a su primo y con una voz perfectamente clara e infantil, que cortó la tensión como una cuchilla, dijo la frase que sellaría el destino de todos. Fue él. El niño hizo una pausa y añadió un detalle que ninguna cámara había capturado. «Yo lo vi. Escondió el collar brillante dentro de su calcetín antes de salir del cuarto de la abuela. El clavo final en el ataúd, la prueba de la premeditación, venida del testigo más puro. Fue todo lo que doña Isabel necesitó. El último vestigio de vacilación en su rostro se transformó en una máscara de sombría determinación. Tomó su celular de encima de la mesa. Sus dedos, perfectamente firmes, marcaron 3 números. «¿Aló? Quisiera denunciar un robo». Ricardo soltó un sonido gutural, un sollozo de derrota final, y se desplomó en una silla, el rostro entre las manos. Durante todo esto Valentina no se movió, no sonrió. No había triunfo en su mirada, solo un alivio profundo y cansado. Respiró hondo, la primera bocanada de aire verdaderamente libre en 24 horas. Su batalla había terminado. El sonido del llanto patético de Ricardo llenaba el salón, pero nadie se movió para consolarlo.
La guerra había acabado, y el silencio que se instalaba era el sonido frío e implacable de la justicia. El sonido distante de sirenas comenzó a cortar el aire de la noche, un lamento que se acercaba para recoger los escombros de esa familia. En el comedor nadie se movía. Ricardo seguía encogido en la silla, un hombre deshecho, sus sollozos ahora bajos y patéticos. El resto de la familia lo observaba como si fuera un extraño, un fantasma en el banquete. La puerta de servicio se abrió discretamente y Javier entró. No miró a la familia, sus ojos fueron directamente a Valentina. Se acercó y en un gesto de profundo respeto le hizo un asentimiento con la cabeza. «Se acabó, Valentina», dijo, la voz baja, solo para ella. «Lo lograste». En ese momento, doña Isabel se movió, caminando hacia Valentina como si anduviera sobre fragmentos de vidrio. Su rostro estaba devastado, el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y vergüenza. «Valentina», comenzó, la voz apenas un hilo. Lo que él hizo, no tenía idea. Estuve ciega. No era una disculpa, todavía no. Era el balbuceo conmocionado de una mujer cuya realidad había implosionado. «Tu trabajo, por supuesto que puedes quedarte. Voy a duplicar tu salario, triplicarlo, lo que quieras». La oferta era un reflejo de su viejo mundo, la creencia de que el dinero podía arreglarlo todo, incluso un alma destrozada. Valentina la miró, y por primera vez no vio a la patrona todopoderosa, sino solo a una mujer triste y perdida en su propia mansión. Y no sintió rabia ni triunfo, sintió solo una calma y definitiva distancia. «No, doña Isabel», dijo, la voz suave pero inquebrantable. «Gracias, pero mi tiempo aquí ha terminado». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Le dio la espalda al sobrino destruido, a la matriarca humillada, a la familia en ruinas. Dejó atrás 10 años de su vida, el fantasma de su humillación y el eco de su vindicación. Mientras caminaba hacia afuera, se cruzó con los policías que entraban. No los miró. Siguió su camino, saliendo por la puerta principal y sumergiéndose en la noche. No como una fugitiva, sino como una mujer libre. Días después, la luz del sol entraba por las ventanas del comedor de la mansión, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. La mesa seguía puesta, intacta. Doña Isabel estaba sentada en la cabecera sola, en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. La casa, antes un símbolo de poder y estatus, ahora era solo un cascarón vasto y vacío, un mausoleo para su confianza rota. En otro barrio, en un apartamento luminoso y aireado, lleno de plantas y el sonido de música clásica, se desarrollaba una escena diferente. Valentina reía, una risa genuina y ligera. Estaba ayudando a una anciana de cabello blanco y ojos brillantes, doña Elena, a hacer sus ejercicios de fisioterapia. «Solo uno más, mi querida. Eres más fuerte de lo que crees», la animaba Valentina, sosteniendo la mano temblorosa de la señora. No había sumisión en sus gestos, sino compañerismo. No había invisibilidad, sino presencia. Allí no era la empleada, era Valentina, la mujer que traía no solo el almuerzo, sino también la conversación, la risa, el cuidado. Al final de la tarde, el hijo de doña Elena, un arquitecto llamado Alejandro, llegó y observó la interacción entre las dos con una sonrisa. Más tarde, mientras Valentina se preparaba para irse, él la llamó. «Valentina, veo el bien que le haces a mi madre. No sonreía así desde hace años. Me gustaría ofrecerte un puesto formal para gestionar su cuidado a tiempo completo, organizar las citas, todo, con un salario de enfermera registrada y todos los beneficios». «¿Qué me dices?». La antigua Valentina habría dudado, intimidada por la responsabilidad, dudando de su propio valor. La nueva Valentina lo miró directamente a los ojos, una sonrisa confiada formándose en sus labios. «Acepto. Será un honor». Un sábado soleado, Valentina paseaba por el mercado del barrio, eligiendo verduras.
sintiéndose una persona común en un día común. La normalidad era un lujo que ahora apreciaba profundamente. De repente, la calma del mercado se rompió por una voz fuerte y enojada. ¡Ladrón! ¡Atrapen al ladrón! Valentina se giró y vio al dueño de un puesto de frutas sujetando con fuerza el brazo de un niño de unos 12 años, que temblaba de miedo. ¡Intentó robar una manzana!, gritaba el vendedor, atrayendo a una multitud. El niño, con ropa gastada y ojos aterrorizados, solo balbuceaba. Yo no... solo iba a preguntar el precio. La escena era un eco doloroso de su propio linchamiento. La acusación rápida, la certeza del acusador, la multitud formándose para juzgar, la víctima paralizada, sin voz. La antigua Valentina habría bajado la cabeza, sentido una punzada de lástima y se habría alejado rápidamente, evitando cualquier tipo de confrontación. Pero la antigua Valentina estaba muerta. Con una calma que no poseía antes, Valentina se acercó al puesto. No se dirigió al niño. Habló directamente con el vendedor, la voz tranquila pero firme, cortando la tensión. Señor, disculpe, parece más asustado que otra cosa. Sacó la cartera de su bolso. ¿Cuánto cuestan las manzanas? El hombre, sorprendido por la intervención, tartamudeó. 2 pesos. Valentina sacó un billete de 10. Aquí tiene. Quédese con el cambio, por el susto. Se volvió hacia el niño que la miraba con los ojos muy abiertos. Tomó 2 de las manzanas más rojas, pagadas con su propio dinero, y se las extendió. Toma, parecen deliciosas. El vendedor, sin saber cómo reaccionar, soltó el brazo del niño. La multitud, viendo el drama resuelto sin violencia, comenzó a dispersarse. Valentina no esperó agradecimientos. Simplemente le dedicó una pequeña sonrisa al chico y continuó su camino, dejando atrás la escena que ella había transformado. No con gritos ni acusaciones, sino con un gesto simple de fuerza y compasión. Ya no necesitaba luchar por su propia voz. Ahora la usaba para defender a los que no la tenían. La historia de Valentina es un viaje desde las sombras de la humillación hasta la luz de la verdad. Nos recuerda algo poderoso. Nuestra dignidad no es un regalo que otros nos dan, sino una fortaleza que construimos dentro de nosotros mismos. En su momento más oscuro, cuando el mundo entero la condenó, Valentina encontró en sí misma una fuerza que no sabía que poseía. Nos muestra que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido silenciados, pequeños ante una injusticia que parecía demasiado grande para combatirla? ¿Cuántas veces no hemos pensado en rendirnos, creyendo que nuestra voz era demasiado débil para ser escuchada? El viaje de ella es una respuesta a todas esas dudas. Prueba que una sola persona, armada con la verdad y la ayuda de un buen corazón, puede derribar murallas de mentiras y arrogancia. La verdad puede tardar, puede ser opacada e incluso enterrada, pero tiene una terquedad admirable. Siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Y sobre eso quiero preguntarte hoy. ¿Tú también crees que, sin importar el tamaño de la mentira, sin importar el poder de quien la cuenta, la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz? Si crees en la fuerza implacable de la verdad, te pido que dejes una única palabra en los comentarios. Sí. Cada sí que aparezca ahí abajo no es solo un comentario. Es un voto de confianza en la integridad. Es una voz que se une a miles de otras para formar un coro que cree en la justicia y en la decencia. Al escribir esa palabra, nos ayudas a crear una comunidad que celebra la fuerza de los justos y que sabe que al final, la verdad siempre prevalece. Si te sentiste conectado con esta historia, si el giro en la vida de Valentina te trajo un sentimiento de alivio y esperanza, por favor, deja tu like en este video. Tu like es nuestro termómetro, la forma de saber que historias como esta
resuenan con lo mejor de nosotros. Y sí, mientras veías, pensaste en alguien, un amigo, un familiar, alguien que quizás esté enfrentando una batalla y necesite recordar el poder que tiene dentro, comparte esta historia. A veces, un mensaje de esperanza y resiliencia es el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos. Nuestro canal es un espacio dedicado a estos viajes emocionantes. Cada semana traemos narrativas que nos tocan, nos inspiran y nos recuerdan la increíble capacidad humana para superar las adversidades. Si valoras las historias que hablan al corazón y fortalecen el alma, te invito a formar parte de nuestra familia. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún giro inesperado, ninguna lección, ninguna nueva historia. Gracias por haber visto hasta aquí. Recuerda siempre lo que aprendimos hoy con Valentina. No importa cuán alto griten las mentiras, la voz de la verdad, aunque comience como un susurro, tiene el poder de resonar para siempre. Nos vemos en la próxima historia.